Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Muy profe. bien. Ok, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ok, Sí, muy bien. sí les escucho bien. Bueno, pues buenos días, bienvenidos todos, todas. Mi nombre es Jesús Núñez, soy fisioterapeuta y el día de hoy vamos a hablar sobre la ozonoterapia para el control del dolor, ¿vale? Me voy con la presentación y al final respondemos dudas y comentarios, ¿va? Ahora. Sí, gracias. Lo primero que vamos a ver es la definición de dolor. ¿Qué es el dolor? Vamos a ver que el dolor es la consulta más frecuente a nivel mundial, ¿vale? Prácticamente toda la consulta médica y demás especialidades vienen precisamente por este padecimiento, que es el dolor. La Asociación Internacional del Estudio del Dolor lo define como experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, ¿vale? Esta es la definición más aceptada y más utilizada, pero hay muchísimas. Debido a que el dolor es pues un padecimiento muy difícil de delimitar porque tiene una carga muy subjetiva, ¿vale? Esta es una sensación que solo se va a experimentar por la persona que lo sufre. Prácticamente todos hemos sufrido dolor. Son muy pocas las personas en el mundo que tienen una condición genética propia que las hace, por así decirlo, inmunes al dolor, a la percepción de esto. Pero fuera de ahí, prácticamente todas las personas en el mundo han experimentado cierto tipo de dolor, ¿vale? Y es muy difícil en su clasificación y en su cuantificación debido a esta carga subjetiva, ¿ok? Y algo también a mencionar es que el dolor desencadena o está asociado también a respuestas afectivas, tanto o a respuestas viscerales, motrices o vegetativas, ¿vale? Así que es un rango muy, muy grande de cuestiones de sensaciones orgánicas. ¿Y cómo se va a clasificar el dolor? Esto tiene diferentes grados de o sea, que puede clasificar en varias formas, dependiendo la duración, la patogenia, o sea, qué lo está causando, la localización, el curso, la intensidad. Nosotros nos vamos a quedar, para fines de esta presentación, con estos dos, con la duración y con la patogenia, ¿vale? En duración el dolor se clasifica en agudo o en crónico, dependiendo qué tanta evolución tiene. Y en la patogenia, o sea, qué lo está causando, se divide en dolor neuropático o neurogénico, que lo pueden encontrar igual, nocioceptivo o psicogénico, que esto se refiere precisamente a qué es lo que está causando. En el dolor neuropático o neurogénico nos está hablando de que ya hay un daño en la conductividad nerviosa. En cambio, el nocioceptivo se refiere más al estímulo que está afectando como tal la terminación nerviosa. Todavía no hay una como descoordinación en la conducción que lleva a ese estímulo, ¿vale? Y en el psicogénico se refiere más a una cuestión emocional, más cuando se somatiza ese tipo de dolor, ¿vale? Hay diferentes receptores en el cuerpo que van a conducir el dolor. Estos receptores se le llaman nociceptores, ¿vale? Hay receptores en absolutamente, o más bien, en la mayoría de los tejidos del cuerpo. Y de los más estudiados son los receptores, los nociceptores cutáneos, ya que son los que más fácil accesibilidad tienen, pero también tenemos receptores a nivel visceral, o sea, a nivel de los órganos, y receptores a nivel músculos y articulaciones, ¿vale? De los nociceptores cutáneos, que son los más estudiados, como ya mencioné, tenemos los A delta y los nociceptores C. Estos dos nociceptores son los que más actuación van a tener en la conductividad dolorosa. Tenemos más, como pueden ver en la imagen, y estos van a mandar diferentes estímulos nociceptivos, pero con los dos nos vamos a quedar porque son los que más se estimulan, ¿vale? Los A delta son más superficiales y están mielinizados. La mielina es una sustancia a base de lípidos que va a mejorar la conductibilidad nerviosa, o sea, la hace mucho más rápida. Así que estos por ende van a conducir un estímulo doloroso de forma mucho más rápida. En cambio, las fibras C
tienen poca cantidad de mielina, así que la forma de conductividad va a ser mucho más lenta, pero son más selectivos. Los A delta se estimulan prácticamente con cualquier estímulo, con estímulos térmicos, químicos, inflamatorios, traumáticos. En cambio, los de tipo C se estimulan de otras maneras. Y tenemos otro tipo de nociceptores que son los cilientes, pero estos se van a activar prácticamente con solo estímulos inflamatorios o con lesión de tejido. Ahora, ¿cuáles son las vías de conducción del dolor? El dolor se va a conducir por la parte posterior de la médula espinal. Primero se estimulan los receptores cutáneos o viscerales o cualquier tipo de receptores en cualquier parte del cuerpo que esté afectada. Esa estimulación se manda hacia la médula espinal y en la parte posterior, en la sustancia gris, o sea, en los cuerpos neuronales se hacen aferencias y se mandan a niveles superiores en el encéfalo o tronco del encéfalo, ¿vale? Hay núcleos que van a integrar esta información nociceptiva, que nos van a decir de dónde está viniendo precisamente ese estímulo doloroso. No voy a adentrarme tanto aquí, solamente lo voy a mencionar para que sepamos un poco más cómo está constituida toda esta vía de conductividad, ¿vale? Tenemos el complejo medular reticular, el reticular mesencefálico, la sustancia gris periacueductual, que se encuentra más en la médula espinal y el núcleo ventropostrolateral del tálamo, ¿vale? Son los núcleos principales en el sistema nervioso central que van a integrar esos estímulos, pero estos hacen aferencias con muchos otros, ¿vale? Y las vías por las cuales estos estímulos van a viajar son principalmente la espinotalámica, la espinorreticular y la espinomesencefálica, o sea, las vías que van de la médula espinal hasta niveles superiores. Ahora, recordemos la clasificación del dolor agudo y crónico. Esto es lo que más nos va a interesar a la hora de aplicación de la ozonoterapia, porque la ozonoterapia se aplica más para problemas crónicos, ¿ok? El dolor agudo, que es un dolor de corta duración, corta entre comillas, se da principalmente por un daño tisular o un daño visceral, o sea, un daño que está pasando en el tejido. El dolor agudo usualmente tiene un tiempo de duración menor a un mes, puede ser hasta 3 meses, esto dependiendo como de la etiología. Hay dolores, por ejemplo, la lumbalgia, en la cual se considera una lumbalgia aguda cuando es de duración a 3 meses, pero hay otro tipo de padecimientos en los cuales se considera agudo con 1 semana, 2 semanas, hasta un mes, ¿vale? Algo que es muy importante mencionar es que este es un dolor delimitado, o sea que no se va a expandir, va a estar muy focalizado en la zona que se lesionó y es una señal buena. El dolor agudo, y esto sí hay que quedarnos hay que tenerlo muy presente, el dolor agudo es algo benéfico, porque lo que va a desencadenar es una reacción de sustancias y de, valga la redundancia, reacciones orgánicas para producir la regeneración tisular, ¿vale? Y también tiene mecanismos de defensa. Este dolor se va a enviar principalmente por las fibras A delta, pero también otro tipo de fibras nociceptivas van a enviar esto, ¿vale? Y este dolor se elimina cuando nosotros quitamos el estímulo que lo está provocando, así de simple. Y por otro lado tenemos el dolor crónico, que esta es como, pues básicamente el coco de la población a nivel mundial, porque el dolor crónico, a diferencia del agudo, es que además de tener un tiempo de evolución mucho mayor, tiene sistemas ya de compensación a nivel orgánico, y no solamente orgánico, sino que ya tiene también una carga emocional y afectiva, y también en la participación de la persona en sus actividades de la vida diaria, ¿vale? Y este dolor no tiene como finalidad un objetivo de protección o de regeneración, sino lo que tiene es que esa parte la tiene disociada, o sea, lo único que hace es causar o agravar más el estado patológico, el cuadro de la enfermedad en sí, ¿vale? Este tipo de dolor es un dolor neuropático porque ya hay una decodificación, ya hay un déficit en la conductividad nerviosa, ¿vale? Y por ende es de resolución más compleja. Ahora, ¿cómo va a aparecer el dolor? ¿Qué mecanismos hay? Los principales mecanismos para la aparición del dolor es por la liberación de sustancias endógenas, ¿vale? Tenemos muchas sustancias que se van a liberar dependiendo del estímulo que nos van a aumentar o van a desencadenar la reacción dolorosa, como los iones, principalmente los de potasio y los de hidrógeno. Cuando tenemos un estado, por ejemplo, de acidosis, los estímulos dolorosos se intensifican.
La bradicidina, histaminas, prostaglandinas, sustancia P son las que más se han estudiado, pero hay muchas otras también neurotransmisores como la noradrenalina y serotonina en dolor crónico, ¿vale? Dependiendo del tipo de sustancia, son los tipos de nociceptores que se van a afectar o la parte de Hay unos que actúan directamente en la membrana del nociceptor y hay otros que actúan más en la polaridad en la conductibilidad, como los iones, ¿vale? Y como ya habíamos visto antes, estas sustancias van a estimular el nociceptor y esta señal va a ir hasta niveles del sistema nervioso central para codificarse y así pasa todo lo que tiene que pasar en la cuestión de integración, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las vías de conducción y de percepción en el dolor? La sensación dolorosa se discrimina principalmente en componentes sensoriales y en componentes afectivos. Y aquí es donde nos interesa porque aquí es donde va a entrar la ozonoterapia. En el componente discriminativo sensorial vamos a tener que se basa o se integra en los centros en la base del tálamo y en la corteza somatosensorial. En cambio, en el componente afectivo, que es principalmente donde se desencadena todo este sistema de compensación psicoemocional, viene por la estimulación de los núcleos talámicos mediales y las zonas corticales prefrontales, principalmente la zona supraorbital, que es donde se ha visto también que tiene acción la ozonoterapia, que ahorita en un momento profundizo en eso, ¿vale? Ahora, ¿cómo se da este cambio somatosensorial en la percepción del dolor? Esto se da debido a la plasticidad neuronal, o sea, a una recodificación de la información, de la conductibilidad que tiene ese estímulo, ¿vale? Este sistema de plasticidad, o sea, de cambio de información, se da debido a las adaptaciones moleculares y de percepción que tiene el organismo. Se da principalmente, se da en 3 fases. En la fase de activación, modulación y modificación. La activación se da principalmente porque hay un estímulo. El estímulo está y excita la terminación nociceptiva, ¿vale? Ese estímulo viaja a nivel medular y aquí entramos a la fase de modulación. Y es precisamente en esta fase donde está la vertiente para ir o a dolor crónico o a dolor agudo, si se resuelve o no se resuelve, ¿vale? Aquí es principalmente donde están los cambios reversibles, porque llega a nivel medular. En el nivel medular hay otros centros que codifican y mandan señales para que núcleos o centros superiores produzcan sustancias que se interpongan, que eliminen la conductibilidad dolorosa, ¿vale? Si esto no pasa, si no hay esa producción, si no hay esa codificación para equilibrar la producción de sustancias que eliminan el estímulo doloroso, lo que pasa es que pasamos al estadio crónico y aquí entramos al estado de modificación porque ya hay esos cambios adaptativos, esos cambios en la fibra nerviosa se instauran, o sea, en la conductibilidad de ese estímulo y en la integración a niveles superiores y aquí es cuando empezamos a cambiar todo ese sistema bioquímico en cuestión de percepción dolorosa, ¿vale? Y ahora sí entramos al tema del ozono. Antes de meterme de lleno en la ozonoterapia para el dolor, vamos a hablar un poquito de las generalidades de esto, ¿vale? El ozono es un gas que se encuentra a nivel natural en la ozonosfera y en la troposfera, ¿vale? Que en la troposfera tiene un poco más de carga tóxica que en la ozonosfera porque nos protege de los rayos ultravioleta y de radiaciones que vienen del sol, ¿vale? Es un gas de olor fuerte que se descubrió o tuvo se le vio su uso terapéutico en el siglo pasado y es de las sustancias más oxidantes en el mundo. Específicamente es la tercera más oxidante en el mundo, ¿vale? Y se forma por 3 moléculas de oxígeno, así como vemos en la imagen. Se ha visto y se sigue estudiando todas las propiedades terapéuticas que tiene este material, esta sustancia, ¿vale? Es un agente bactericida, antiviral y fungicida. También se ha visto que es un agente muy estimulante para la circulación sistémica. Es un modulador para el sistema inmune y también algo muy importante, que es una de las
de los puntos en los cuales se basa su acción terapéutica es que el ozono es un neutralizador muy fuerte de las especies reactivas de oxígeno, también llamadas ERO, o como coloquialmente les decimos, radicales libres, ¿vale? También es un regulador en el metabolismo de derivados del ácido araquidónico, o sea, de sustancias proinflamación que van a desencadenar los estados inflamatorios. Y recientemente se ha visto su papel como modulador en estímulos dolorosos, ¿vale? Que es lo que nos interesa en el tema de hoy. Y la ozonoterapia como tal es la aplicación, como ustedes ya pueden adivinar, del ozono de forma terapéutica, ya sea de forma directa o de forma indirecta. O sea, podemos aplicar el gas de forma directa en su estado gaseoso o podemos mezclarlo con otras sustancias para aplicarlo en el organismo, ¿vale? Esta se desarrolló en el siglo pasado y ya tiene aproximadamente un siglo en su estudio, desde que se descubrió, principalmente en Europa, ¿vale? Y como mencioné, ha demostrado un gran rango de utilidad terapéutica en muchísimas afecciones, tanto inflamatorias, dolorosas, infecciosas y en estados de inmunodeficiencia. ¿Cuáles son los métodos de aplicación del ozono? Vamos a tener, o se divide principalmente en dos ramas, en la aplicación local y en la aplicación sistémica. Y en la aplicación local tenemos muchas aplicaciones como la paravertebral, la intraarticular, la intramuscular, por embolsados, y en cambio la aplicación sistémica, que son las más utilizadas a nivel mundial, tenemos la insuflación rectal y la autohemoterapia, ¿vale? Y dentro de esta se divide en autohemoterapia mayor y autohemoterapia menor. Solo por si un día lo escuchan, ya saben a qué se están refiriendo a ozonoterapia, ¿vale? Y ahora, ¿cuáles son los mecanismos de acción en el ozono? El ozono es un gas que tiene reacciones en segundos dentro del organismo. En tejidos orgánicos reacciona principalmente con los ácidos grasos libres, con los ácidos grasos insaturados, ¿vale? Cuando reacciona el ozono con estas sustancias, lo que va a producir es estrés oxidativo, o sea, va a producir o va a fomentar la generación de radicales libres o de sustancias, especies reactivas de oxígeno, ¿vale? Esto lo que va a crear es un sistema de compensación en el organismo, o sea, el ozono lo que hace es provocar la formación de radicales libres de EROs y lo que va a hacer el organismo es aumentar su producción de antioxidantes para compensar ese estadio. Algo muy importante que mencionar aquí, las concentraciones de ozono que se aplican en el organismo son muy pequeñas. Es por ese estímulo tan pequeño que se da que se aumenta la producción de antioxidantes, porque si se hace a la inversa, lo que podemos crear es un estado oxidativo en el organismo y pues ahí se crean las reacciones, se crea lo contrario que queremos crear, que son las acciones terapéuticas, ¿vale? Así que se crean sustancias antioxidantes, elementos antioxidantes propias del organismo endógenos, como la glutatión S-transferasa, las catalasas, las hemoxidasas, entre otros. Y esto precisamente es en lo que se basa su acción terapéutica, en la producción de este tipo de sustancias, ¿vale? Porque estas sustancias lo que nos van a ayudar es en degradar los radicales libres, pero tiene otros mecanismos de acción, ¿vale? Como su intervención en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, recordemos, está en la respiración celular y es un proceso químico, varias sucesiones químicas en las cuales nosotros producimos energía a partir del oxígeno. Así que la aplicación del ozono va a aumentar precisamente estas reacciones químicas, lo cual aumenta la producción de energía en el organismo, ¿vale? Y por ende también la circulación sistémica, ya que tiene un papel en la oxidación del piruvato, que es una sustancia que pasa o que tiene que oxidarse precisamente para que suceda estas reacciones químicas del ciclo de Krebs, ¿vale? También se vio que tiene una disminución en la producción de histaminas y prostaglandinas, que son sustancias que desencadenan la cascada inflamatoria, ¿vale? Ahora sí, ¿cómo actúa el ozono en la conductibilidad del dolor o en el control del dolor? Ahora, el ozono tiene dos actuaciones. Va a actuar a nivel encefálico y a nivel medular. Y dependiendo de dónde actúe, va a producir ciertas sustancias que van a interactuar con el sistema nervioso, ¿vale? A nivel encefálico, el ozono va a actuar en la disminución de caspasas. Las caspasas son sustancias que usualmente están presentes en la degradación celular, ¿vale? En la muerte celular, pero
Las caspasas también se ha visto que están relacionadas en la producción de ciertas sustancias proinflamatorias y prodolorosas, como la interleucina beta, ¿vale? Por mencionar una. Así que cuando nosotros ponemos ozono, va a interactuar precisamente con estas sustancias y va a inhibir su producción. Esto, hablando principalmente de dolor crónico, va a disminuir la sensación de dolor que se le llama alodinia y va a disminuir la producción de mensajeros activos del dolor como la interleucina beta, ¿vale? Actuando principalmente en la corteza supraorbital, que es donde veíamos que está precisamente todo este centro regulador e integrador, ¿vale? Del dolor. Y a nivel espinal, ¿cómo va a actuar? El ozono actúa, recordemos, en el ciclo de Krebs en la respiración celular. En la respiración celular, cuando se liberan electrones, vamos a tener que se libera o se crea un radical libre que se llama superóxido, que es una especie reactiva de oxígeno, ¿vale? Aquí es donde entra el ozono y lo que pasa es que esta sustancia, el superóxido, tiene una afinidad muy grande por un receptor que se llama NMDA. El NMDA se encuentra en la parte dorsal de la médula espinal, principalmente en la sustancia periaqueductal y en la sustancia gelatinosa, que tienen mayor énfasis en la conducción de dolor crónico. Así que cuando nosotros ponemos ozono, el ozono va precisamente a captar y degradar esta sustancia, el superóxido. Y esto, por ende, va a hacer que este receptor, el NMDA, no se excite y por ende la conductividad nerviosa, principalmente en dolor crónico, se ve inhibida, ¿vale? Así es como se ha visto que tiene acción el ozono en procesos dolorosos crónicos. Aquí estoy hablando puramente de crónico porque verdaderamente el dolor agudo no es lo que nos representa tanto problema a nivel de consulta médica, ¿vale? Pero algo también a mencionar es que esta ciencia es pues, relativamente nueva en la cuestión alopática, así que todavía se sigue estudiando, ¿vale? Pero es como se ha visto que actúa. Ahora, el umbral terapéutico del ozono, es, como mencioné, es de dosis muy pequeñas. Las dosis terapéuticas varían de 10 a 60 microgramos por mililitro, pero las dosis para el control del dolor usualmente están en el rango medio, que es de 20 a 30 microgramos por mililitro, ¿vale? En esta zona es donde nosotros vamos a aplicar el ozono para controlar los estados dolorosos, ¿va? ¿Y qué aplicaciones tiene la ozonoterapia? Bueno, se ha visto y se ha aplicado para muchísimos padecimientos como dolor temporomandibular, hernias discales, fibromialgia, úlceras por presión, síndrome del dolor miofascial, fatiga crónica, procesos reumáticos como osteoartrosis, artritis, espondilitis anquilosante y muchos otros síndromes dolorosos, ¿vale? Así que yo creo que esto sería todo. Y bueno, aquí este fue el tema. Y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Vale? Perdón, me faltaron las contraindicaciones, perdón, disculpen. ¿Vale? Y dentro de las contraindicaciones que nosotros tenemos para la aplicación del ozono, está en primero el favismo, que el favismo es un déficit en la glucosa 6-fosfodehidrogenasa, que es una enzima que va a actuar en el ciclo de Krebs, en el ciclo oxidativo, ¿vale? Si nosotros tenemos déficit de esto, pues básicamente no podemos aplicar ozono, porque no vamos a tener las reacciones metabólicas terapéuticas que queremos obtener, ¿vale? Que es el metabolismo eritrocitario para la captación de oxígeno. Embarazo principalmente en el primer trimestre, infarto cardíaco, esto principalmente agudo, usualmente menor a 6 meses. Intoxicación alcohólica aguda, anemia, hipertiroidismo y cifras elevadas de presión arterial y alergias propias al ozono. Estas son como las contraindicaciones principales que tenemos para la aplicación de esto. ¿Vale? Y ahora sí. ¿Listo? Esto fue todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Muy
Muy bien, pues muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Espero haya sido de su agrado y cualquier duda y pregunta, pues aquí estamos. Gracias. No hay de qué. Muchas gracias. No de qué, que tengan excelente día y que estén muy bien. Hasta luego. Fatal. ¿Por qué no contestas? ¿Mandé? Hola, Es que Hola, ¿me creo escuchas? que te están hablando por el chat. Ah, sí, perdón. hola, ¿me escucha? Ah, sí, perdón. Sí, es que como muchos están en mood, sí, pero ya. Ah. ¿De las citoquinas? Sí, ya. Sí, en cuestión de las citoquinas, es que, perdón, no los escucho. Es que no los escucho. Solamente me llegó una pregunta. Neuropatía diabética sí se puede aplicar, ¿vale? La actuación es muy grande, pero se aplica más como para problemas infecciosos en cuestiones diabéticas, pero para síndrome metabólico sí. Algo también muy importante es que si tenemos sistemas descompensados, la ozonoterapia no se recomienda, ¿vale? Pero sí se puede aplicar. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Las citoquinas. Pues, las citoquinas aumentan. Hasta donde yo he estudiado, no, pues, de hecho, disminuyen porque reaccionan un poquito con este tipo de sustancias y lo que hace es evitar precisamente la producción, ¿vale? Pero recordemos que todavía pues está en estudio muchísimo de esto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, y si quieren igual pueden usar el chat para... sí. Sí. Dame tantito. Ok. ¿Qué lámina le interesa? ¿La conducción del dolor? ¿Los mecanismos de acción? ¿La epilepsia es una contradicción? Una antes de las afectaciones, espérame, te digo. Una antes de las... Una antes de las efectos a nivel encefálico. ¿Aquí? Esa, sí, gracias. Sí, ¿de qué? Es una contraindicación. Aquí desconozco la verdad en epilepsia, pero sería interesante buscarlo porque no he leído ningún estudio sobre ozono para epilepsia, en aplicación en pacientes epilépticos, la verdad. Y para la infiltración intraarticular de ozono puede causar inflamación. No verdaderamente, no. De hecho, el ozono se aplica de forma intraarticular precisamente eso, para disminuir los procesos inflamatorios, perdón. No, verdaderamente los efectos adversos con el ozono son muy pocos. Todo depende de la dosis. Verdaderamente, como se aplican son dosis muy pequeñas, prácticamente efectos adversos de esa índole no tenemos, no se han visto. La aplicación sistémico local. En epilepsia creo que sería más en aplicación sistémica, porque en la aplicación local pues verdaderamente no tendrá como el porqué, o a mí no. Pero igual sería bueno investigarlo un poco más a fondo. Ok. Del ozono. Puede ser, lo que sí puede pasar es que debido a la dosificación, si tú pones una cantidad muy grande de ozono a nivel intraarticular, sí puedes desencadenar procesos inflamatorios por el aumento de radicales libres. Pero
pues usualmente son muy pequeñas. Disculpe, con la prueba de Parkinson, ¿se puede utilizar el ozono? Para Parkinson sí, sí se ha visto. Sí. Sí. No actúa como tal a nivel de la sintomatología propia del Parkinson, pero sí se puede utilizar en pacientes con Parkinson. Anticoagulantes, sí. El uso de ozonoterapia con anticoagulante sistémico sí está contraindicado. En el caso de inflamación, para inflamación se aplican usualmente las mismas dosificaciones para la aplicación del dolor, que usualmente va de 20 a 30 microgramos. Y se pueden aplicar tanto a nivel local como a nivel sistémico. Usualmente las aplicaciones a nivel sistémico se dan más en problemas de inmunosupresión, ¿vale? O ese índole, o ese tipo de padecimientos. Las láminas 1 a la 17, sí, permítame. ¿Ahí ven bien o las hago más grandes? Ozono en COVID. Pues ese es como de los temas más recurrentes en la aplicación de ozonoterapia. Hay ensayos que se están aplicando, pero todavía no he leído ninguno, no me he topado con ninguno verdaderamente. Tiene un papel bactericida, antiviral, sí, a nivel sistémico, pero también recordemos la extensión de la infección y la zona, principalmente. ¿Vale? Usualmente se usan infecciones sistémicas en la fase inicial o en la fase media, porque ya en la fase pues terminal sí es un poco, pues yo no he encontrado ensayos, la verdad, que apliquen en pacientes terminales, como cáncer y otro tipo de enfermedades. Por el aumento. Igual voy a investigar un poco más de las citoquinas. ¿Vale? ¿Mande? Para papilomas humanas también se podría aplicar. ¿Para qué? Perdón, no lo escuché bien. Papilomas. Para papilomas, sí. Recordemos que pues esta es una terapéutica que todavía está en estudio. Aún falta muchísimo, muchos ensayos clínicos para ver en qué problemas sí es efectiva, en cuáles no, para delimitar un poco más, ¿vale? Precisamente el campo de actuación. Sí, gracias. Sí, ¿de qué? De las láminas estoy bien, la paso más lento, la paso más rápido, o alguna lámina que les interese ver. Muy bien. Sí, sería interesante ver más aplicaciones en enfermedades víricas de esa índole. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo te saludo acá. No sé quién es Karen, pero bueno. Está bien. Ok. No sé, la verdad es que por mí yo se las daba libremente, pero a nivel institucional no sé si me lo permitan. Pero como estas diapositivas las tiene por la escuela, yo se las paso a ellas y ellas las distribuyen. Pero sí, ya es como cuestión de qué. ¿Más dudas, preguntas, algún otro comentario? No. Gracias, igualmente. Muy bien. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿está bien? El ozono. El ozono se aplica usualmente cada 5 días. Depende también la aplicación que estemos
poniendo. Podemos aplicarlo diario, podemos aplicarlo cada tercer día o cada quinto día. ¿Vale? Y también la dosificación y el estrés oxidativo del paciente. Aquí está el botón. No, no hay de qué. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Cuándo se vuelve a aplicar el tratamiento? Usualmente se aplica cada 5 sesiones. Cada 5 sesiones se va aumentando un poco la dosificación. Pero todo depende como de la sintomatología del paciente y de la evolución que tiene ¿No? ¿De qué? Gracias. No, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok. Igual creo que no los escucho, pero igual me pueden escribir por el chat. Ok. Bueno, entonces ya no hay más dudas ni comentarios. Creo que no, ¿verdad? Ok. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Espero haya sido de su agrado. Y pues estamos en contacto. Igual para más cursos y seminarios, pues ya pueden contactar a servicios escolares de la escuela. Les mando un saludo muy grande y que tengan todos un excelente día. ¿Vale?